no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, soy Michael Root y os hablo desde el lugar de las trompetas en el monte del templo. Para poder entender la fiesta de las trompetas y su significado profético, es preciso que volvamos atrás en el tiempo del monte Sinaí. Allí veremos la entrega de la Torá, al ser transmitidos a una gran voz desde la montaña por el Todopoderoso. Nunca habríamos de olvidar ese día porque es una sombra de las buenas cosas por venir. Te invitamos a que te unas a nosotros de Estudios de Televisión de Lester Sumrall, donde esta presentación multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 201. Y ahora, veremos el episodio número 19 de una serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor. El día de las trompetas, un día y una hora que ningún hombre conoce. Esta es la fiesta que se encuentra situada en este punto concreto en el tiempo. Pero a fin de poder entender la fiesta de las trompetas, es preciso que comprendamos lo que dice en Levítico 23 en el versículo 24. Dice, el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, es decir, un ensayo sagrado. Para que veamos con claridad esta conmemoración al son de las trompetas, es necesario que volvamos al monte Sinaí en el tercer mes después de que saliésemos de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel salió en el tercer mes y todos ellos se hallaban acampados dentro del perímetro del antiguo volcán, que es donde se encuentra el monte Sinaí en Arabia Saudita, y dicho monte se ha encontrado. Cuando Israel poseyó la península de Sinaí, se encontró una columna en el golfo de Aqaba dentro del agua que se hallaba muy erosionada. Era una columna de estilo fenicio. De arqueólogo que la encontró el señor Ron Wyatt, llamó al ejército para que se levantase, llevase allí a sus tropas y que al mismo tiempo llevasen una grúa y levantaron la columna y la colocaron en el asfalto al otro lado de la carretera. Fue poco después de eso cuando pudo entrar en Arabia Saudita. Se encontró una columna idéntica en la parte de Arabia Saudita, pero esta se hallaba aún en pie, y logró descifrar en el antiguo paleohebreo las palabras Salomón, Egipto, Faraón y muerte. Ante la evidencia se dio cuenta de que Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, sabía dónde cruzaron el Mar Rojo. Debido a que Salomón había creado su marina en el Mar Rojo, en el Yam Suf, en Etzion Gibor, en el Yam Suf, que es actualmente la región conocida como Elat, el que había creado su marina en aquel lugar sabía también dónde se encontraba la parte donde cruzaron el Mar Rojo, de modo que colocó allí las columnas. Así que en el monte Sinaí se encuentra exactamente donde la Biblia dice que está. De hecho, fue el rabino Shaul, el apóstol Pablo, que dijo que el monte Sinaí se encuentra en Arabia. Y sabemos que Moisés era un pastor medianita cuando se encontró con el monte Sinaí. La tierra de Madián fue siempre Arabia Saudita, nunca la península Sinaí. Así que, como es natural, es allí donde estaría el monte Sinaí. No donde dijo la madre de Constantino que estaría, es decir, en la península Sinaí. Pero como es lógico, en los tiempos de Constantino no se discutía con la madre, porque si lo hacía, se arriesgaba a que le cortasen la cabeza. Su mujer y su hijo mayor descubrieron, pagando con sus vidas, que si enfadaran a Constantino, haría que les matasen. Constantino no fue nunca un seguidor del Mesías. Fue un emperador romano, adorador del dios Sol, adorador del Sol Invictus Mitra, hasta el mismo día de su muerte. Todo lo que estaba haciendo era crear una religión para un mundo con un gobierno único, a fin de que pudiesen fundir todo el paganismo juntamente con aquellos cristianos a los que no pudo doblegar. Consiguió que llegasen a un arreglo y creó una nueva religión en esos momentos. Una religión de la que aún estamos intentando de librarnos. Aún seguimos esforzándonos por regresar a la fe que una vez fue transmitida a los santos, porque lo que hemos heredado de hecho es una religión muy, muy mala. Así que es en el monte Sinaí, en Arabia Saudita, donde el pueblo de Israel acampó dentro de los bordes del antiguo volcán, más o menos a 1 milla del pico del monte Sinaí. Y mientras estábamos acampados allí, Moisés ascendió a la montaña para encontrarse con el Señor. Cuando subió allí,
fue cuando el Señor hizo una ketubá, un acuerdo con Moisés. El acuerdo fue el siguiente: desciende al pueblo, tú eres mi mensajero, eres mi Sholoah, al que yo mando. Desciende junto al pueblo y diles que si guardan mis mandamientos, les convertiré en un sacerdocio santo, que serán sacerdotes míos ante todo el mundo. Y yo haré de ellos una nación aparte, un pueblo que es santo y apartado del resto de los pueblos de la tierra, si guarda mis mandamientos. De modo que Moisés descendió de la presencia del Señor, regresó junto al pueblo y les dijo: esto es lo que dice Yahweh: si guardáis sus mandamientos, hará de vosotros un sacerdocio santo, una nación santa, un pueblo apartado. Cuando descendió con ese mensaje, el pueblo no sabía cuáles eran los mandamientos. Él les dijo: tan solo si estáis dispuestos a guardar mis mandamientos. El pueblo podría haber dicho: ¿a qué mandamientos te refieres? Y Moisés hubiese dicho: eso no es parte del trato. Lo primero que tenéis que hacer es aceptarlos y guardarlos, incluso antes de que los dé. Esa es la esencia del señorío. Cuando decimos que alguien es Señor, eso quiere decir que digan lo que digan, lo vas a hacer. Tú te estás comprometiendo con esa persona antes de saber cuáles son los detalles y estás de acuerdo en guardar sus mandamientos, porque has visto que te ha liberado de la tierra de Egipto. Has visto que ha destruido los carros y el ejército de Faraón en el fondo del Mar Rojo, al pasar tú por tierra seca. Cuando has visto eso, te has dado cuenta de que Dios es tu libertador. Pero la cuestión es: ¿vas a obedecerle? ¿Estás dispuesto a guardar sus mandamientos aunque no sepa cuáles son? Y el pueblo dijo en total acuerdo: sí, guardaremos tus mandamientos. Estamos de acuerdo con lo que nos has propuesto Dios. Así que Moisés volvió a subir al monte y le dijo al Señor: el pueblo está de acuerdo. De manera que Dios le habló a Moisés diciendo: voy a hacer algo delante de todo el pueblo de Israel. Voy a hacer algo para manifestar mi poder, de tal modo que a partir de ese momento todo el mundo en Israel creerá que tú eres mi enviado. Tú eres mi enviado, tú eres mi Sholoah, mi apóstol, tú eres el que viene de mi parte y el que habla por mí al pueblo. Eso le pareció un buen acuerdo a Moisés. Y luego Dios le dijo: quiero que desciendas y le digas al pueblo que se santifique durante 2 días. Santifícate durante 2 días y deberás estar listos al tercer día. Y cuando suenen las trompetas, reunirás a mi pueblo ante mí el tercer día. Moisés volvió a descender junto al pueblo y les dijo: preparaos, santificados, mikvav, preparaos, limpiaos durante 2 días, lavad vuestras vestiduras, blanqueadlas al sol, plancharlas y tenerlas listas, prepararlos durante esos 2 días. Y durante 2 días se prepararon. Y cuando llegó el tercer día, dice, sonaron las trompetas en el monte Sinaí. Y dice que sonaron con tal fuerza que en el pueblo, que se hallaba acampado como a 1 milla de distancia, comenzó a temblar. Estaban a 1 milla de distancia, pero era tan fuerte el sonido que el pueblo comenzó a temblar, y entonces supieron lo que debían de hacer. Debían dejar todo lo que estuviesen haciendo, lavarse y ponerse las vestiduras blancas, y cuando lo hicieron, Moisés apareció ante ellos y dice que las trompetas sonaron aún con más fuerza. Y si ya habían sonado con fuerza hasta el punto de hacer que temblasen a 1 milla de distancia, ahora sonaron aún más fuerte. Tal fue el estrépito que incluso a 1 milla de distancia estaban temblando, y Moisés les dijo: seguidme, de modo que le siguieron. Entonces los millones de israelitas siguieron a Moisés y se acercaron a la montaña. Al llegar junto al pie de la montaña y acercarse, comenzaron a temblar. Cada paso del camino era tan difícil dar a causa de sus temblores al acercarse a la montaña, y sobre ellos había una columna de fuego, como un horno de fuego que descendiese del cielo y derritiese la cima de la montaña. La nube del horno las cubría en una experiencia tan impresionante que se quedaron parados, temblando, y de repente las trompetas dejaron de sonar. ¡Bum! Hubo un silencio sepulcral en la cima de la montaña, y Moisés llamó a
dice que Dios le contestó a Moisés diciendo, Moisés, sube aquí, ven junto a mí. Y Moisés ascendió ante el Señor, caminando derecho hacia el horno de fuego delante de todo Israel. En aquel momento, Moisés no necesitó quien avalase su currículum. Eso era todo. Dios le habló a Moisés delante de todo el mundo y le dijo que ascendiese ante él, y cualquiera al que Dios le hable y camine hacia él, a partir de ese momento van a creer en él. De modo que cuando Moisés subió allí, Dios le dijo que acercase más al pueblo y que llevase a los 70 ancianos más cerca aún. Y aquellos 70 ancianos de Israel fueron literalmente y se colocaron sobre aquel suelo de color azul zafiro de la sala del trono de Dios y cenaron allí ante Dios. Fue allí en el monte Sinaí cuando el pueblo estuvo reunido todos juntos al pie de la montaña y Moisés dijo, acercaos un poco más. Entonces se acercaron a la montaña, aterrorizados, sobrecogidos, aterrorizados ante un Dios santo y justo al que ese día vieron cara a cara. Y se detuvieron allí mismo, mientras Dios gritaba desde la montaña sus 10 mandamientos. Al principio los 10 mandamientos no fueron dados en piedra. Dios los gritó y el pueblo abajo oyó la voz de Dios mismo. Lo oyeron cuando Él les habló aquellos 10 mandamientos. De modo que cuando fueron pronunciados los 10 mandamientos en voz alta, el pueblo, de común acuerdo, le dijo a Moisés, por favor, Moisés, por favor, no permitas que Dios nos vuelva a hablar jamás. Por favor, tememos que si Dios nos vuelva a hablar, nos moriremos. Era algo que les hacía temblar. Por eso dijeron, si tú quieres hablar con Dios, de ahora en adelante que Dios te hable a ti, y lo que Él te diga, tú nos lo dices a nosotros, y obedeceremos, lo prometemos. Pero no permitas que Dios nos vuelva a hablar de nuevo. Tenemos miedo a morirnos. Y Dios prestó atención al pueblo. De modo que a partir de ese día, Dios le habló a Moisés cara a cara, como lo haría a un amigo. Y lo que Moisés le dijo a partir de entonces, Israel escuchó y obedecieron. Pero Dios le dijo a Moisés que informase al pueblo, Israel, no quiero que nunca, nunca, nunca os olvidéis de este día. No olvidéis nunca este día. De modo que de ahora en adelante, en el 7º mes, el primer día del 7º mes, tendréis una conmemoración al son de trompetas. Recordaréis este día mientras viváis para siempre, y deberá ser un estatuto por todas vuestras generaciones para siempre, recordando este mismo día en que Dios dio sus mandamientos, cuando estabais reunidos en su presencia. Esto es algo que haréis el mes 7º, el primer día del mes. A pesar de que sucedió originalmente en la época de Shavuot, en Pentecostés, en el tiempo de la fiesta de primavera, pero ¿por qué lo trasladó Dios al mes 7º, al primer día del mes? Porque ninguna de las fiestas del 7º mes o del mes de reposo comienza su cumplimiento final hasta el 7º o milenio reposo, el Shabbat, el día o milenio del Señor. Tal y como dijo el profeta Malaquías, el Mesías nacerá, el sol de justicia. Dijo que literalmente el sol de justicia saldrá con sanidad en su canaf, los tzitzit en los bordes de sus vestiduras. Y vemos el cumplimiento de eso en los evangelios. La mujer que tenía el flujo de sangre, que se agarró a los tzitzit de su túnica, agarrándola mientras confesaba que él era el Mesías. Aquella mujer pudo ser apedreada allí mismo por atreverse a tocar a un rabino kosher. Pero a pesar de ello, cuando se encontró con un dedo ante su rostro y preguntaron, ¿quién me ha tocado?, ella no lo negó, sino que confesó, yo lo hice, porque sabía que era el Mesías, sería sanada. Y tal como los rabinos enseñan, que al igual que el sol fue creado en el 4º día, también el Mesías habría de venir en el 4º día, y literalmente el 15 de Tisri del año 3999, cuando faltaban menos de 18 meses para el 4º milenio, la palabra se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Han pasado ya 2 días o 2000 años desde que vino la primera vez y puso su tabernáculo entre nosotros. Han pasado 2 días.
El año 6001 de la creación empieza el séptimo milenio o milenio del Shabbat. Después de 2 días, Oseas dice, nos hará revivir y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y estamos pronto al comenzar el tercer día. Vamos a presenciar algo que será realmente poderoso. Dios se va a mover de una manera tan increíble que, a partir de ese momento, todo Israel conocerá a su Mesías. De la misma manera que nunca dudaron de Moisés después de ese momento, Moisés habló sobre un profeta que había de venir, que si el pueblo no le escuchaba y obedecía, serían cortados. Y ese profeta es el Mesías. Dios se dispone a hacer algo que conmoverá a toda la tierra, de modo que cambiará la manera que el mundo entero entiende las cosas. Ahora, el día primero de Tishri es el día de los anuncios. Es el día en que fueron dados los 10 mandamientos. Pero además, fue el día en que apareció el primer indicio de la luna nueva en Tishri primero, que anunciaba el nacimiento del rey justo, el león de la tribu de Judá. Además, va a ser el anuncio de la confirmación del pacto del que habló el profeta Daniel. Y al mismo tiempo, es una imagen de la resurrección en el último día. Eso es algo que veremos en los evangelios al llegar a ese punto en particular. Vemos que la iniciación de esta fiesta tiene lugar en el monte Sinaí, y siempre sucede en un día y en una hora que nadie sabe. Hay que prepararse por adelantado. Nos preparamos por adelantado porque conocemos los tiempos y las estaciones, pero nunca sabemos ni el día ni la hora. Entre los judíos de Israel ahora es una fiesta de 2 días de duración. ¿Por qué? Porque no quieren perdérsela. Pero eso es perderse el significado. No se supone que debamos saber cuándo sucederá, pero sí que nos preparemos por adelantado y cuando suene esa trompeta habrá llegado el momento. Así es como debemos enseñarlo, porque es la sombra de una imagen que habrá de cumplir el Mesías y es algo que veremos al continuar. Desde el 1 al 10 de Tishri hay 10 días de reverencia que llevan al día de la expiación, que es el día más sagrado de todo el año. En el día de la expiación, incluso hoy en la tierra de Israel, no comemos ni bebemos, no nos cepillamos los dientes, ni metemos agua en la boca, nos privamos a nosotros mismos de cualquiera de esos placeres físicos durante todo ese periodo, hasta que se pone el sol del 9 al 10, el día de la expiación. No se conducen autos, no aterrizan aviones, hay silencio en la tierra de Israel hasta el día de hoy. Ha sido siempre el día más sagrado de todo el año en el calendario de Dios. Pero antes están los 10 días reverenciales. En la sociedad agricultural, lo que sucede durante esos 10 días es que traemos el grano al almacén, separando el trigo de la cizaña. Luego la cizaña se aventa en una punta de la era, amontonándola en ella, y al final de esos 10 días quemamos esa cizaña, la quemamos con un fuego que no se apaga. Son estos 10 días los que se conocen como los días de reverencia, que son los días de introspección. Examinamos el año pasado y contamos dónde plantamos, dónde regamos, dónde hemos trabajado la tierra, dónde hemos hecho lo que se suponía que debíamos de hacer, y sabemos que las ganancias que se están cosechando son el resultado directo de lo que hemos estado sembrando. Puede ser un tiempo gozoso, pero en muchas ocasiones es el momento en que vemos la escasa cosecha y nos damos cuenta de que si nos hubiésemos despertado un poco antes, si hubiésemos salido y plantado otro campo, si hubiésemos usado una semilla mejor y la hubiésemos plantado en un campo mejor, ahora tendríamos una cosecha más abundante, pero lo que tenemos es todo lo cuanto vamos a tener y tendrá que durarnos todo el tiempo hasta la próxima cosecha. No hay manera de compensar por lo que no se ha hecho antes. De modo que es un momento de introspección y de enfrentarnos con la realidad. Además es un tiempo en el que confesar nuestros pecados, preparándonos para el día de expiación. Porque ese día es al mismo tiempo el día del juicio. Se llama el día de la expiación porque la expiación la tenemos gratis y a nuestro alcance. Y es lo que se enfatiza. Pero aquellos que no se han expiado serán juzgados en ese día. Por lo tanto, ese día de la expiación nos lleva a 5 días después a la fiesta de los tabernáculos.
Vemos que sucede en el relato del Evangelio. Dicen en el capítulo 7 del Evangelio de Yohanan, de Juan, que durante ese verano, en ese verano, el Mesías envió a sus 70. Y al final del verano se volvieron a reunir de nuevo. Ahora bien, al final del verano se celebra la fiesta de las trompetas. Pero dice que él no caminó entre los dirigentes religiosos, los judíos que estaban en Jerusalén, porque querían matarle. Ellos lo sabían y también sus discípulos. Él lo sabía. Todo el mundo sabía que él había suscitado una gran animosidad al trastornar su sistema religioso, porque querían matarle, así que dice que él no andaba entre los judíos en Jerusalén, sino que permanecía en la región norte del mar de Galilea. Y allí, en lugar de subir para la fiesta de las trompetas, se quedó al otro lado del mar de Galilea, en las montañas, y estaba alimentando a los 5,000 allí. Porque desde allí, desde aquel lugar ventajoso, no solo podía ver el primer indicio de la luna nueva, sino que podía ver las hogueras que se estaban encendiendo por toda la tierra de Israel. Así que fue allí donde permaneció para el día de las trompetas. Es importante que nos fijemos que no es obligado subir para la fiesta de las trompetas. No hay ninguna norma que requiera que nadie asista a la fiesta de las trompetas. De hecho, estás ocupado, estás trabajando, y cuando suene la trompeta, donde quiera que estés, ¡boom! Justo en ese momento será el día de las trompetas para ti, seas quien seas. De modo que después del día de las trompetas, él cruza el mar de Galilea, va hacia Capernaum y entra en la sinagoga en el día del sábado, que es lo que enseña la sinagoga. Enseña sobre el último día y la resurrección. Y le resucitaré en ese último día. Es siempre el último día, que es el séptimo día, el séptimo milenio, y la resurrección. Lo resucitaré, lo resucitaré. Ese fue el tema de todo lo que habló allí en la sinagoga. ¿Por qué? Porque es la fecha del día de las trompetas. Y él está enseñando lo que tiene que ver con esta fiesta en particular. El Mesías está interpretando todas las fiestas en los evangelios, de modo que sepamos qué significado concederle a estas cosas. Así que cuando vamos al libro de Apocalipsis, podemos ver de qué modo cumple el Mesías estas cosas, porque ya nos los ha dicho en los evangelios. Pero si no entendemos las fiestas cuando leemos los evangelios, no sabemos lo que él está enseñando, lo que está interpretando y lo que está dejando claro. Por eso es que las fiestas son tan importantes. Así que ahora, después de él haber estado enseñando, faltan solo unos pocos días para Yom Kippur, el día de la expiación. Y una vez más, durante el día de la expiación, es grato y maravilloso estar en Jerusalén para la fiesta, pero no es obligatorio estar en Jerusalén en esa fecha. Dios lo tenía todo planeado, él sabía lo que estaba haciendo. Así que, viendo que le querían matar allí, Yahshua se marchó hacia las montañas, llevándose a 3 de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan. Y cuando estuvo en el campo, en las montañas, dice, se le aparecieron Moisés y Elías. Fue entonces cuando sucedió la transfiguración, en el día de la expiación. No está obligado a estar en Jerusalén, de modo que se quedó fuera de Jerusalén, y cuando aparecieron Moisés y Elías, fue por un propósito muy concreto, porque en todas las fiestas de bodas, al principio de la ceremonia, tiene que haber siempre 2 testigos. Uno de ellos es Elías, que representa a los profetas, y el otro es Moisés, que representa la Torá. La Torá y los profetas están representados no solo en las bodas, sino en cada una de las funciones oficiales del Estado de la tierra de Israel. Y aparecieron allí Moisés y Elías, y él se transfiguró delante de Pedro, de Santiago y de Juan, que lo vieron. Lo que está sucediendo es que está siendo ungido como el sumo sacerdote, porque 5 días después cumplirá los 30 años y podrá formar parte del sacerdocio y podrá cumplir su labor sacerdotal de Melquisedec, no según el sacerdocio levítico, sino conforme al orden de Melechsedec. Así que se transfigura ante ellos. Viendo esto, Pedro, Santiago y Juan dicen, Señor, es bueno que estemos aquí. Permanezcamos aquí y construyamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Elías y otro para Moisés. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque se dan cuenta de que al día siguiente
es el día 11, van a tener que marcharse de donde están, van a tener que subir a Jerusalén muy rápidamente para el 14 y construir sus sucas, sus tabernáculos allí. Porque la Torá requiere que se suba a la fiesta y que vivan en una suca durante 7 días. Pero saben que hay problemas allí en Jerusalén y que hay peligro. Por eso dicen que es bueno que nos quedemos aquí. Es bueno que nos quedemos aquí. Construyamos 3 sucas aquí. Y entonces, una voz, hablando desde las nubes, dice: Este es mi Hijo amado. Escuchadle. Muchacho, vuestras ideas son un poco insensatas. En esos momentos vemos que el Mesías se los lleva con él y suben a Jerusalén. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. Después del día de la expiación, el Mesías ascendió a Jerusalén a fin de participar en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta del último día. La acción se caldeó al regresar al pueblo samaritano donde había estado hacía solo 4 meses. Sus discípulos, enfurecidos, querían incinerar a toda la comunidad. Te invitamos a que te unas a nosotros la próxima vez para ver el episodio número 20 de una serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor. ¿Cómo, pues, debemos adorar? Este es Michael Rood desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo.